unos conceptos, qué es seguridad y salud en el trabajo. Vamos a hablar un poquito de la evolución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Realmente vamos a hablar como de la evolución histórica que ha tenido como tal la salud ocupacional. Creo que varios hemos escuchado durante mucho tiempo el término de salud ocupacional. Y bueno, aquí vamos a entender un poquito el por qué ha cambiado de nombre, los cambios esenciales que ha tenido. eh, y pues vamos a hacer como un recuento histórico eh, de la seguridad y la salud en el trabajo en nuestro país. Podemos hablar de que este tema de seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional en su momento, se creó en Colombia desde que, pues eso viene en el mundo entero, inmerso desde que hablamos de trabajo, o sea, pues prácticamente de toda la vida, ¿cierto? Porque hablamos, perdón, porque hablamos de cómo el trabajo afecta la salud de las personas. Entonces, empezamos a hablar desde la época precolombina, donde los indígenas buscaban trabajar bajo una serie de normas y de establecimiento de condiciones laborales que pues les garantizaran una seguridad mínima. Por lo menos una protección o la mayor protección posible. Y estamos hablando de hace muchísimos años. En la época colonial, en 1601, se impartió la obligación de curar a los indígenas que fueran víctimas de algún accidente o de alguna lesión durante el trabajo que estuvieran desarrollando. En 1819 se hace como un primer acercamiento con el Congreso, donde se habla, pues Simón Bolívar establece o habla en el Congreso de que debemos tener una garantía o una seguridad social para las personas que realizan algún tipo de labor a cambio de una prestación. En 1904 se planteó una práctica orientada hacia la salud de los trabajadores víctimas de de accidentes de trabajo, perdón. Pero simplemente se planteó. Ya cuando llega Rafael Uribe, él pide que se indemnice o que se dé un pago a los trabajadores que han que han sido víctimas o que han sufrido un accidente de trabajo. Estamos hablando de 1910. Posterior a esto, se aprueba en 1915 la Ley 57, en la cual obliga a todas las empresas en Colombia a otorgar asistencia médica y farmacéutica y pagar las indemnizaciones en caso de incapacidad o de muerte a los trabajadores. Entonces ahí ya empezamos a ver que se nos empieza a formar de alguna manera eh, nuestro nuestro sistema de gestión, ¿cierto? Empezamos a ver que ya por lo menos no es que venga, trabaje y lo que le pase, pues en el trabajo, pues no es problema mío como empleador, sino que se empieza a vincular de alguna manera esa responsabilidad que tiene el empleador eh, frente a la salud de las personas y, y hacerlo responder. Sin embargo, pues vemos todo esto normativo y pues en lo normativo no, siempre hablamos de lo ideal. Esto es lo ideal que queremos que suceda. A veces no pasa eso, pero eh, considero que realmente debemos trabajar para que las cosas funcionen de la mejor manera posible y de la manera más correcta. Cuando nos saltamos una norma o le hacemos conejo a la ley, pues no estamos
generando un valor agregado a nuestro país, sino al contrario, estamos perjudicándonos todos porque o generamos un detrimento patrimonial o estamos yendo en contra de las políticas del Estado o porque eso se presta para generar corrupción y demás. Entonces, pues en la medida de lo posible debemos seguir o hacer cumplir las normas, más allá de que tengamos un ente de control que nos esté vigilando. Normalmente este tipo de normas y de legislación se hace con el objetivo de que si la empresa no cumple o el trabajador no cumple, pues usted va a tener una sanción. Y estamos en un poco en esa cultura del papá que castiga. Si yo no tengo o no hago este comportamiento de esta manera, voy a recibir un castigo. Y pues se los digo como especialista en seguridad y salud en el trabajo, es una herramienta que usamos las personas que trabajamos en esto para que las empresas gestionen, ¿sí? Es meter un poquito de miedo. No, mire, yo no voy a hacer la batería de riesgo psicosocial. Ah, no va a hacer la batería. Mire que aquí hay una sanción y le puede costar el no aplicar la batería de riesgo psicosocial una multa de hasta tanta plata y le pueden cerrar su empresa. Entonces, con ese miedito, eh, pues obviamente el gerente de una empresa o el dueño de una empresa dice, uy, venga, no voy a invertir de pronto 500.000, 700.000, 1 millón de pesos, dependiendo de la cantidad de personas que sean en su empresa. En esta implementación, si no la implemento, me van a multar, me pueden cerrar la empresa. No, venga, yo doy la plata o yo hago la gestión e implementemos esto. Em, a veces siento que es un poco invasivo, pero se debe hacer cuando no realmente la empresa está muy reacia a la implementación del sistema de gestión y pues finalmente lo que le espera es una multa. ¿Por qué? Por no haber implementado unas normas o unos procedimientos que lo llevaran a prevenir accidentes o enfermedades laborales. Bueno, en 1918 se establece la Ley 46. En esta se dictaminan las medidas de higiene y sanidad para empleados y empleadores. Con la Ley 46 se empezó a hablar de higiene y de sanidad en los lugares de trabajo. Se empezó a hablar de que las personas tenían que tener un espacio digno para trabajar. Y pues con esta ley se empezó a hablar muy subjetivamente del tema de higiene industrial, es decir, muy a la percepción, porque nos decía que teníamos que tener buenas condiciones eh, físicas para trabajar, que tuviéramos unos buenos espacios de trabajo, pero no establecía específicamente los espacios. Entonces, eso es muy perceptivo. Para mí, dormir en el piso puede ser más cómodo que dormir en una cama. Otra persona preferirá dormir en una cama muy fuerte, muy dura, o en una cama muy blandita y le parece más cómodo. Entonces va muy a la percepción. Y bueno, ya vamos a ver en el desarrollo que pues se crearon otra serie de normas que fueron revocando las anteriores y que aún pese a tantos años que han pasado siguen vigentes. Con la Ley 37 se estableció un seguro de vida para los empleados. En esa época, eso fue en 1921, en esa época tenemos que recordar que no teníamos el sistema de seguridad social que tenemos actualmente. Las personas no estaban aseguradas, o sea, el trabajador, si bien en 1915 se estableció que se debía tener una indemnización cuando la persona estuviese incapacitada o muriera por causas laborales. No teníamos una norma o no se establecía que la persona tenía que tener de pronto una protección especial para su tema de salud o para algo que le cubriera sus riesgos laborales en caso de un accidente. No, eso no existía en esa época. Usted se enfermó y usted paga sus servicios médicos. En 1937 se crea la Oficina Laboral del Trabajo y nace la Ley 10. En esta nos regula las enfermedades profesionales, el auxilio a cesantes,
las vacaciones y la contratación laboral. Esto fue un paso muy grande en el tema no solamente de seguridad y salud en el trabajo, sino también en el tema laboral o en el tema de contratación, porque ya había un ente gubernamental donde oficialmente se recibieran las quejas de las personas o de los trabajadores que consideraran que estaban siendo violados sus derechos. En 1936 se establece la legislación laboral en donde se habla sobre el riesgo de trabajo. Empieza ya a regir la ley. Bueno, en 1938 se crea la ley 96 y se establece la ley 5 que otorgó la protección a la mujer embarazada. Digamos que gracias a Dios hemos evolucionado y nuestra mentalidad y nuestra forma de pensar y de actuar en el tema laboral ha evolucionado y ha cambiado de tal manera que tenemos muchos ámbitos protegidos para todos, para hombres y mujeres. Pero con estas leyes encaminadas al embarazo, lo que se busca es finalmente proteger al bebé o proteger nuestra especie. Y con la ley 96 se crea ya como tal el Ministerio de Trabajo, de Higiene y Previsión Social y de la Economía Nacional. Era algo que antes no se tenía. El Ministerio de, pues lo que conocemos hoy como el Ministerio de Trabajo, se creó en 1938 con esta ley. ¿Listo? En 1939 se crea el seguro obligatorio e indemnización para accidentes de trabajo. Si bien antes teníamos una indemnización en caso de incapacidad o muerte, no hablaba específicamente de los accidentes de trabajo. Entonces ya se creó un seguro obligatorio para poder cobijar ese tema de los accidentes de trabajo. Sin embargo, en ese momento no se llamaba como se llama ahora, que se llama ARL. En el 44 al 50, con el decreto 2350, se oficializa el Código Sustantivo de Trabajo y la obligación de proteger a los empleados y sus lugares de trabajo. Se crea la Ley 6 en el 45 y se dictan algunas disposiciones de trabajo asociadas a profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo. ¿Qué pasa? Que al haber una oficina de trabajo, pues obviamente la oficina del ministerio empezó a colapsar. Entonces tuvieron que empezar a generar un proceso o un tema de reglamentación muy exhausta para ver realmente qué era lo que iban a recibir, qué quejas, qué requerimientos eran los que se iban a tratar ahí. En 1946 se crea la Ley 90, donde se crea el Instituto de Seguros Sociales. En ese mismo año se crea la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. Bueno, en esos años, en ese lapso, se crea también la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial y se establecen políticas de seguridad e higiene. En este año, en 1950, ya sale como tal la primera tabla de enfermedades laborales en Colombia, donde se establece que esas enfermedades que están en esa tabla, si se le diagnostican a una persona, se consideran de origen laboral. Listo. Bueno. Del 2014 bueno, vamos por acá, en 1945 a 1986, yo creo que estos son los años más fuertes en el tema de avanzada como tal de legislación en Colombia, porque se crea, por ejemplo, el Consejo Colombiano de Seguridad y Salud en el Trabajo, y se crea con el fin de asesorar a las empresas, porque pues bueno, sale mucha norma, sale mucha reglamentación, y quién nos va a asesorar y cómo vamos a hacer el proceso. Entonces se da o se empieza a crear
Se crea el Consejo Colombiano para que dé ese acompañamiento y esa guía a las empresas para que puedan cumplir con la reglamentación que ya está. Se modificó la ley novena, eh, donde se reorganiza el Instituto de Seguros Sociales y se da un enfoque global. Con no sé si ustedes de pronto alcanzaron a tener experiencias o recuerdos de esa época donde existía el Seguro Social y que el Seguro Social eh, servía o funcionaba como EPS y también la gente pagaba su pensión o hacía su aporte de pensión ahí, ¿cierto? Entonces, digamos que manejaba, todo el mundo pagaba en el Seguro Social su pensión y todo el mundo, casi que todo el mundo estaba con su atención a salud en el Seguro Social. La resolución 2413 nos establece medidas o normatividad de higiene y seguridad industrial específicamente para el sector construcción. La resolución 2400, esa resolución a mí me parece que es de las, como dirían por ahí en las emisoras, de las más viejitas, pero de las más sabrosas. Esa resolución a hoy está vigente, toda, por decirlo de alguna manera, está vigente casi que completa, porque y habla de las medidas de higiene y seguridad en los entornos de trabajo. Pero recuerdan que yo les había dicho que por allá en el 1934 hablaban de higiene también y de las condiciones de trabajo, pero no nos decía, era muy escueta, era muy abierta y no nos decía que específicamente teníamos que tener eh, frente a las condiciones locativas o frente a las condiciones o las necesidades eh, físicas de una organización. Con la resolución 2400 ya nos habla de que, hey, es que usted debe tener, dependiendo del número de empleados que tenga, una batería de baños exclusiva para hombres y otra para mujeres. Usted debe asegurar en su lugar de trabajo que tenga agua potable, de que tenga unos puestos adecuados de trabajo, que las personas cuenten con las herramientas necesarias y en buen estado para realizar su trabajo, que las personas tengan un lugar donde puedan descansar o donde puedan tener los 15 minutos de descanso. Eh, si va a permitir que las personas almuercen en su lugar de trabajo, debe tener un lugar adecuado para que las personas puedan almorzar. Si habla sobre el tema de los lockers, ¿sí? Que las empresas deben destinar unos lockers para que el personal pueda guardar sus elementos personales. Es bien interesante la resolución 2400 y como les digo, aún está vigente desde el 79. Entonces ya lleva muchos años activa esa resolución. También en el 83 salió el decreto 586, donde nos habla de que debemos implementar los comités de salud ocupacional. Y entonces todo el mundo en esa época salió a correr a buscar o cómo era que se hacía o venga, vamos a implementar el comité de salud ocupacional. Le llamaban en esa época copazo. Entonces desde el 83 estamos hablando de copaz, pero en esa época se llamaba copazo. En 1986 salió la resolución 2013, donde nos habla del funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los entornos laborales. Ese es el mismo COPAS. Listo. Se habla en los comités de higiene, pues en esa época era el mismo COPAS. Velaban porque las condiciones que se establecieron o lo que se estableció en la resolución 2400 se cumpliera
y pues que en lo posible los empleadores implementaran las medidas o tuvieran las medidas necesarias para prevenir o para tener unos lugares seguros de trabajo. En 1990 empezamos a hablar o se establecieron en Colombia los límites máximos de exposición por ruido ocupacional. Entonces, no sé si ustedes han escuchado hablar de las gatizo. ¿Han hablado, escuchar o alguna vez han hablado o han escuchado ese término? ¿No? ¿Ninguna? No, primera vez que lo escucho. Bueno, no, tampoco. Sí. Tampoco. Bueno, las gatizo, bueno, son unas tablas o unas guías de los límites de exposición mínimos y máximos, o bueno, perdón, máximos que se permiten en la industria o en las empresas, no solamente de ruido, sino también de exposición a material particulado, a vibraciones, a radiaciones, a iluminación, ya lo dije, sí, ¿cierto? Ruido, iluminación, vibraciones, material particulado, radiación. Y establece que las empresas deben tener un monitoreo constante de estos riesgos para garantizar los límites máximos de exposición, porque después de que se tenga una exposición superior a esa, pues la persona puede tener unas consecuencias graves en su salud. Por ende, se empieza, pues desde el 90 estamos hablando de esos límites máximos de exposición. Pues obviamente a medida que va avanzando el tiempo y pues que salen más estudios y que salen más información frente al tema de seguridad y salud en el trabajo, pues se van cambiando. Pero pues es como el compendio que se llama Gatizo. En 1991 nace la Constitución Política de Profe, Colombia. hola, Señora, una pregunta ahora que está dime. hablando de las exposiciones, de laborales, de ruido, quería preguntarle algo. Resulta Dime. que donde yo trabajo en la oficina, yo soy una persona que soy miope, tengo estigmatismo, uso gafas, paso Ujú, todo el día desde las 8 de la mañana que llego a la oficina o antes, porque a veces hasta llego a las 7, son las 5 o son las 6 de la tarde, todavía estoy pegada en un computador. La luz, pantallas LED, o sea, ajá, hay, en la parte donde yo estoy ubicada, hay como 10 pantallas de esas, 10 focos ahí directamente, a pesar de que yo uso gafas y mis gafas son con filtro, paso con mucho dolor de cabeza, migraña, no tolero la luz. Al momento en que yo me quito un ujú. momento las gafas solamente para limpiarme los ojos o hasta limpiarlas a veces allá porque se me empañan un poquito, no tolero la luz, eso me dificulta demasiado. Y ya cuando llego a mi casa, llego, apago todo luz, o sea, prácticamente o me encierro en mi habitación, luces, o sea, porque ni siquiera la pantalla del celular la soporto, me irritan mucho los Sí. ojos. Yo le estuve comentando a la administrativa y a la persona encargada de mantenimiento de toda esta situación, porque no solamente la vivo yo, también son muchos compañeros que nos están causando migrañas. Según ellos, dicen que eso es, bueno, políticas de la empresa y que la luz está apta para, para la oficina. Entonces, yo quería preguntarle, ¿hay alguna forma de uno medir de pronto si la luz o si puede de pronto bajarle un poquito? ¿O cómo puedo prohibir decirle, mira, Bueno, estoy presentando este inconveniente por esto y esto, porque ellos saben que la luz, yo soy súper, yo creo que dirán cada vez que él entra acá, oye, la luz, bájame esa, apágalo o desconéctalo o algo, o sea, súper cansona, pero no es porque yo quiera ser cansona, es porque realmente me está te causando, molesta. me molesta mucho, me Exacto. genera dolor de cabeza constantemente y es engorroso estar trabajando todo el día en una oficina pegado en un computador y que la luz te moleste. Cuando a veces apagan las luces al mediodía para descansar, para mí eso es un alivio total, pero cuando la prenden ya, no sé, Otra vez.
Quería saber si cómo hago o si de pronto hay una medición de que, porque es que es muy fuerte, esa luz LED muy fuerte. Sí, mira, discúlpame la pregunta, ¿cuántas personas son en la empresa con la que trabajas? No, somos muchos, pero en la parte donde yo estoy o el lugar donde yo estoy, 8, 9, 10, 11. Somos 11 en la partecita donde más se refleja la luz, porque las que están un poquitico retiradas, ellas pueden apagar una pantalla y con una pueden iluminar toda, pero en la parte donde yo estoy ubicada, en el centro, somos 11 personas. Ok, bueno. Hay varias formas y varias cosas que se pueden hacer. Inicialmente uno como trabajador, pues digamos que no tiene las herramientas para hacerlo porque finalmente primero no le corresponde a uno. Le corresponde, como se han dado cuenta, responsabilidad de la empresa, es un requerimiento o una obligación de la empresa. Sin embargo, me imagino que como son bastantes personas, en tu empresa hay una persona encargada del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Sí, sí, incluso ¿cómo se puede? Un comité, sí, hay un Ajá. comité Ay, para, Copaz. sí, hay Ok. un, Entonces, digamos que cuál es el deber ser. Hay una medición específica para el tema de iluminación en los puestos de trabajo que se hace con un aparato que se llama luxómetro. Entonces, la medición la hace una persona que está, digamos que certificada para manejar ese equipo. Esos equipos están certificados y se deben certificar cada año. ¿Y qué hacen? Que ponen el luxómetro en las áreas de trabajo, sobre los puestos de trabajo, para medir la cantidad de luxes que está recibiendo la persona. ¿Mm? Entonces, bajo esas condiciones que se evalúa si el límite permisible o el máximo permisible de iluminación eh, o los rangos de iluminación permitidos en esos lugares de trabajo son acordes a lo que establece la normativa. Se mira la luz artificial, la luz natural, ¿sí? Y se hace pues el tema de medición y eso se hace por puesto de trabajo. No podemos decir que es que vamos a hacer una sola medición y vamos a poner el luxómetro en la mitad de la oficina, porque pues hay diferentes fuentes de iluminación y se tiene que hacer es por puesto de trabajo. Normalmente eso se gestiona en las empresas desde el área de seguridad y salud en el trabajo y se debe hacer dependiendo del riesgo, una o cada 2 años, una vez al año o cada 2 años, dependiendo del nivel de riesgo o cómo me haya salido la primera medición, ¿sí? Eso lo debe, como les digo, lo debe hacer la empresa, eso es con un equipo especial, van, revisan y de ahí van a salir unas recomendaciones. ¿Mm? Normalmente las recomendaciones, si son muchos empleados en la empresa, de pronto hasta se los da la ARL. Ahorita hablamos más adelante de eso, de pronto digamos que no está normativamente específico que la ARL tiene que hacer esas mediciones, pero cuando ellos tienen empresas con bastante trabajadores, hacen la gestión y pueden ayudar a realizar ese tipo de mediciones. ¿Y qué hacen? Nos dicen, ¿está bien o está mal? ¿Sí? O está muy bajito, porque por ejemplo en el tema de la iluminación hay dos caminos. Hay tres, perdón. Está bien, no hay exceso, no hay defecto de iluminación. O hay exceso de iluminación o o hace falta iluminación. Entonces se pueden dar esas tres cosas. Es muy difícil poder, digamos que, garantizar las condiciones de confort para todos los trabajadores. De ahí que debemos también trabajar en comunidad. De pronto, se los digo, por ejemplo, con el tema del frío, ¿sí? Hay en oficinas que ustedes entran y es un frío impresionante. Y yo, personalmente, Tatiana, tengo un tema con el frío, siendo de Bogotá, pero tengo un tema con el frío bastante particular que casi no me gusta. Entonces, cuando entro a lugares muy fríos me enfermo.
me da de todo. Pero hay gente que le encanta trabajar en el frío y se sienten cómodos y se sienten despiertos y se sienten bien. Yo personalmente no. Pero es un tema de confort o disconfort. Con todo esto que te quiero decir, importante que lo escales o con el COPAS o con la persona responsable de seguridad y salud en el trabajo. Me imagino que a ustedes en la empresa les hacen exámenes ocupacionales, ¿cierto? Sí, sí nos hacen exámenes ocupacionales y creo que la última vez que nos lo hicieron, que fue el año pasado, estuve exponiendo ese caso y Ajá. porque fue el médico general, bueno, nos hicieron nuestros respectivos exámenes de sangre, todo. Yo estuve comentando ese caso, le dije, doctor, lo que pasa es que yo estoy presentando, desde que estoy en ese puesto, estoy presentando migraña Esta sí la- frecuente, pero Ujú. yo, más que todo esa migraña, o sea, la irritabilidad que me da es por la luz. Hubo un tiempo que estuvieron yo era feliz, y ojalá nunca las arreglara. Habían como 2 o 3 que estaban dañadas y eso bajaba un poquitico. Todos trabajamos perfectamente, pero yo trabajaba perfectamente, no había ningún inconveniente, pero apenas las arreglaron, o sea, es que digo, bueno, todos necesitan la luz porque uno más que otro, pero también hay que, y también exactamente el confort de que cada trabajador o cada empleado tenemos de pronto alguna patología diferente, alguno no tolera la oscuridad, necesita ver claro. Otras personas como yo no toleramos la luminosidad como otros que, o sea, les da igual. Yo les estuve comentando mucho precisamente también a la persona encargada de la parte del COPAS, si no estoy mal, creo que era ella, porque tampoco es que tenga muy claridad quiénes son las personas encargadas de eso. Le estuve comentando, dijeron que tenía que pasar un correo y escalar la información. Ya no me dieron de pronto una solución o mira, sí, vamos a hacer lo que usted estaba diciendo, de pronto tomar un luzómetro, sí, así que se llama, Sí, señora, así se llama. para medir la luz. Bueno, te voy a dar otra solución, Ana. Si el COPAS no hizo nada, háblate con la persona de seguridad y salud en el trabajo y pídele tus recomendaciones médico-laborales del año anterior. ¿Con qué objetivo? Cuando a ti te hacen un examen ocupacional, tú digamos que parte de lo que hablas con el médico, no, parte no, eso, todo lo que hablas con el médico es confidencial. Eso tiene algo que se llama habeas data y la información pasa a ser de tu hoja de vida. El médico no le va a pasar esa información derechito a la empresa y va a llegar allá donde el de seguridad y salud en el trabajo, donde el de talento humano, oiga, pilas que Ana tiene este problema en los ojos o mire que me dijo, no. Él va a hacer unas recomendaciones a la empresa y va a decir, esta persona está apta para seguir desarrollando el cargo y hacemos estas recomendaciones o esta persona no puede seguir desarrollando ese cargo, por favor reubíquenlo, ¿sí? Bajo estas condiciones, porque puede tener unas patologías que el puesto actual le está afectando su salud y no puede seguir realizando esa labor. Entonces, o la puede seguir realizando con estas y estas y estas medidas. Entonces, ¿a qué voy yo con eso? Normalmente y lo ideal es que a ti te entreguen las recomendaciones laborales. No necesariamente tiene que ser el concepto de aptitud que entrega el médico, pero sí las recomendaciones que él da. ¿Por qué? Porque muchas recomendaciones van, por ejemplo, a tener controles médicos anuales con tu EPS, a empezar tratamiento de X o Y patología que puedas estar presentando, a tener buenos hábitos de vida saludable. Y esas cosas solamente las puede hacer uno como trabajador. ¿Sí? La empresa no te va a sacar una cita médica, no te va a decir, bueno, ven Ana y yo te voy a llevar a, no sé, al especialista que necesitas o te voy a sacar la cita. No, ya eso le toca a uno, ¿cierto? Pero ¿qué le toca a la empresa? En esas recomendaciones también dice
adecuar el espacio de trabajo o trabajar bajo esas condiciones de iluminación o realizar adecuación de puesto de trabajo para tal cosa o usar X elemento de protección personal. Y eso le corresponde a la empresa, ¿sí? Entonces, de ahí que, pues digamos que partiendo de todo lo que me has contado, importante que pidas tus recomendaciones médico-laborales. No sé si ya te las dieron. Si no te las han dado, solicítalas y habla también con la persona de seguridad y salud en el trabajo. Dile, oye, mira, no hay posibilidad de pronto de que me cambien de sitio de trabajo. Normalmente, eh, pues yo soy muy de ganarme a la gente. Entonces les digo, bueno, mire, yo estoy muy contenta haciendo mi trabajo, me gusta lo que hago, pero habrá posibilidad de que me cambien. Mira, es que pasa esto, esta condición no es, esta condición no es, esto me está afectando mi salud y tú. Em, para que generar algo de empatía. No estoy diciendo que es que uno tiene que lambonear para esto, pero en la medida en que tú seas amable, pues eso mismo vas a recibir. Y si tú entras bien con las personas, pues van a ser, te va a generar eh, te va a generar un impacto diferente y una ayuda diferente. Cuando tú entras chocando con alguien, pues de pronto la respuesta que vas a recibir no es la mejor y no te van a Sí, ayudar, sí, es ¿cierto? que, sí, exactamente. Bueno, precisamente yo digo, porque igualmente uno tiene que ser en la parte o en la entidad donde yo trabajo, hay que mantener de pronto un buen ambiente y eso, para que todo pueda fluir, porque de todas maneras el ambiente laboral influye mucho en que una persona pueda avanzar y pueda trabajar espectacularmente. Sí. Yo le he dicho mucho y a la persona, pero como él me dice, o sea, lo que me dice es, por mí no hay ningún problema, yo puedo hacerlo. Lo que pasa es que son políticas de la empresa, porque vienen por lo menos a hacer una auditoría, esto, mira, ¿por qué tienen estas luces así, esa, o sea, por eso, por mí no hay ningún inconveniente, porque incluso me han dicho, hasta a mí me fastidia entrar aquí y ver esta luz muy, muy fuerte. Ya, es lo que él me dice, pero sí, directamente voy a tener que hablar con la persona, validar Ahora, la del yo te sistema. digo, tú puedes ir también a tu optómetra y que él te dé unas recomendaciones médicas. Sí, precisamente me toca ya, creo que ya cambiar las gafas. Exacto, entonces él dentro de lo que te revise te va a decir, no, mira, tienes que cambiar las gafas o tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y él hace la recomendación O de colocarle que, más filtro de pronto, porque la vez eh, pasada le coloqué mucho filtro a las gafas, pero no sé por qué. Pero sí, voy a tomar las recomendaciones y ahora que recuerdo, el médico, pero no, yo estaba validando todas las recomendaciones que me dio, pero además de que de todo lo que yo le comentaba, de lo que estaba pasando más que todo con la luz y con mi migraña, se enfocó fue porque el médico se enfocó más que todo fue porque me salió un poquito el azúcar elevado, o sea, no se enfocó de pronto en lo que yo le estaba diciendo, sino como que ok, en otra cosa. bueno, pero con el optómetra, el tuyo, él te debe dar unas recomendaciones. Normalmente, si él ve que de verdad tu estado de salud pues visual no está, que está empeorando, que la luz te está afectando más y demás cosas, por la patología que tengas, él va a mandar unas recomendaciones específicas en la historia clínica o en la receta médica. Y esas recomendaciones las tienes que hacer llegar a la empresa, específicamente a la persona de seguridad y salud en el trabajo. Porque en teoría, como les digo, pues la norma es muy bonita y pues a veces nos sirve para cuando se cumple es muy chévere, pero cuando no se cumple, pues nos toca de pronto ser un poquito más insistentes, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que ellos, como empresa, implementen las medidas para seguir las recomendaciones o cumplir las recomendaciones que le dice el médico, ¿sí? Porque de alguna manera estás cultivando, digamos, a futuro una enfermedad por el tema de la luz.
entonces se deben tomar acciones correctivas. ¿Listo? Frente a esa situación, porque la situación ya está, ahí no es preventivo, ahí ya es correctivo frente a la situación que está. Y eso pues tú no puedes llegar a intervenir y decir, no, yo voy a romper el bombillo o voy a dañar el foco para que tener poca iluminación o no prendamos o no apaguemos porque pues ya te dijeron que era política de la empresa. Sin embargo, que el médico te dé por escrito las recomendaciones y las llevas. ¿Listo? Y lo que necesites de asesoría, con muchísimo gusto. Ok, válido, profe. Listo. Bueno, vamos a hablar de la ley 100. La ley 100 se crea después de la Constitución en el 93 y nos dice o establece que se crea el Sistema General de Seguridad Social Integral en Colombia. Dentro de seguridad y salud en el trabajo, actualmente es una de las normas más fuertes que hay, porque integra el sistema de salud, el sistema de pensión y el sistema de riesgos laborales, con el objetivo de tener un sistema integrado. Entonces, se establece o se habla de de servicios complementarios de salud para garantizar la salud de los trabajadores. Entonces, si usted tiene un accidente de trabajo, lo va a cubrir la ARL. Pero si tiene un accidente en su casa, lo va a cubrir su EPS. Y Dios no lo quiera, por causa del accidente, ya sea de trabajo o en su casa o por fuera de su trabajo, la consecuencia es la muerte, quien va a responder es el fondo de pensiones, que finalmente va a pensionar a sus sobrevivientes o en caso de invalidez, lo va a pensionar a usted, independientemente del caso que sea, ya sea por enfermedad común o accidente común o por enfermedad laboral o accidente laboral. ¿Listo? Podríamos pasarnos toda la noche hablando de la ley 100. Y ahora como tenemos próximamente olorosa en el camino reforma a las pensiones, pues van a derogar muchas cosas de la ley 100 y muchas cosas de esta ley van a cambiar. Hay que esperar un poco. Bueno, vamos a hablar del decreto 1295. En este decreto es muy importante en seguridad y salud en el trabajo porque es donde se organiza la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Entonces, ahí ya nos habla de que quienes van a administrar como tal o van a prestar el servicio se van a llamar ARLs o administradoras de riesgos laborales. En otra época era ARP, en esa época, que era administradora de riesgos profesionales, ARP. Con la resolución 2018 en el 96 se reglamenta la expedición de las licencias de salud ocupacional para personas naturales y jurídicas. ¿Y esto qué quiere o en qué se traduce? Esto traduce que todas las personas en Colombia que prestan sus servicios en salud ocupacional o en salud laboral deben tener una licencia, es decir, deben estar avaladas por el Ministerio de Salud o en su efecto en las secretarías de salud departamentales para poder ejercer esos servicios de salud, independientemente de la profesión que tengan. Entonces, de pronto ustedes que son de la salud dirán, bueno, y la ingeniera tiene eso, yo soy ingeniera industrial de formación, y sí tengo una licencia en salud ocupacional sin ser médico y sin ser del área de la salud. ¿Por qué? Porque cumple unos requisitos específicos que establece la resolución para que me den la licencia y para que yo pueda realizar mi trabajo en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, en la ley 776 del 2002 se establecen las normas sobre la organización, administración y prestación del Sistema General de Riesgos Profesionales. Entonces ahí ya se organiza un poco más
ese decreto 1295 lo complementa un poco más y empieza a establecer cómo van a ser las prestaciones, hasta qué topes va a llegar la ARL, o cómo se va a manejar. Mejor que hasta qué topes no, qué es lo que la ARL va a ofrecer o tiene que cubrir. En el 2003, con el Ministerio de la Protección Social, se establece el artículo sí, se establece el artículo 83 de la Ley Novena del 78, se modifica con el decreto 205 y nos habla sobre la atención integral de salud ocupacional basada en evidencias. ¿Eso qué quiere decir? Nos cambia un poco la metodología de trabajo frente a lo que veníamos hablando de salud ocupacional y ya se empieza a volver un proceso más estructurado, donde tengo que tener evidencias de lo que se está desarrollando y tengo que empezar a dejar todo documentado, que debería ser siempre así, pero es algo reciente. En el 2007 sale la resolución 1401. Esta resolución para mí es una de las mejores resoluciones que tenemos en Colombia, porque en esta es donde se reglamenta cómo se deben investigar los accidentes y los incidentes de trabajo. Nos habla claramente de que debemos tener una metodología, de que debemos conformar unos comités para realizar la investigación, quiénes deben conformar el comité, a quién se le presenta, en cuánto tiempo, qué multas se dan si no se presenta en los tiempos que se establece, dependiendo de la gravedad del evento. Entonces, es bien interesante. También en el 2007 se establece la resolución 2643, donde se establecen las prácticas de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo de las historias clínicas. Entonces, de ahí, en esas resoluciones que yo ahorita le decía a Ana, que las historias clínicas tienen algo que se llama habeas data o confidencialidad, ¿cierto? Que yo voy a pedir a la clínica la historia clínica de Ana, pues no me la van a dar porque yo no soy Ana, ¿cierto? Y solamente se la van a dar a ella. De esa misma manera pasa en las historias ocupacionales laborales. Esa información, pues por eso el médico ocupacional es el que realiza, aun cuando lo pague la empresa, pues él es el que realiza sus exámenes y él lo que entrega a la empresa se llama es concepto de aptitud. Si la empresa le solicita, venga, señor médico, deme la historia o el resumen de la historia clínica de Ana, él no me lo va a dar porque sabe que se mete en problemas por esa resolución. Y entonces me va a decir, no, yo ya le entregué el concepto médico. Lo que yo le puedo decir a usted son las recomendaciones y si quiere le amplío las recomendaciones, pero yo no le puedo decir que tiene Ana. ¿Sí? Entonces, normalmente uno por las recomendaciones que da el médico ya uno sabe de pronto las patologías que tiene la persona, por ejemplo, no, que tiene que hacer pausa activa, que tiene que evitar frío y calor en las manos, que tiene que evitar cambio de temperaturas, que no puede realizar actividades repetitivas durante más de 2 horas con los miembros superiores. Entonces ya uno dice, esta persona puede tener alguna lesión en sus miembros superiores, en sus manos, en sus hombros. Y pues con el tema de la tabla de enfermedades laborales que en su momento se tenía, pues uno automáticamente asociaba a algunas enfermedades que podían ser laborales, dependiendo también de la actividad que desarrollara la persona. Entonces uno podía empezar a intuir qué enfermedad tenía la persona. Listo. Ahora, ya ahora más adelante hablamos de eso, pero actualmente casi que aun cuando tenemos una tabla de enfermedades laborales, Mira, hay, mira, señor, mira que
hay muchas enfermedades laborales o enfermedades que están en esa tabla que son de origen mixto y ya la legislación las ha establecido de origen mixto. Entonces se tiene que, por ejemplo, el túnel carpiano ya es una enfermedad. Antes se decía que a la persona que le daba túnel carpiano era porque era una enfermedad laboral y pues no, es una enfermedad que tiene orígenes mixtos. Entonces por eso se evalúa el origen de las enfermedades. Bueno, en el 2008 hablamos del decreto 2646, donde empezamos a hablar de los riesgos psicosociales y el estrés laboral. Empezamos a sufrir de la enfermedad de moda, ya casi una década, hablando de la enfermedad de moda, que es, 2 décadas, el estrés. Entonces empezamos a hablar de cómo vamos a manejar el estrés en las empresas y qué vamos a hacer para que la gente no se me estrese en el trabajo, no tenga estrés laboral. En la resolución 3673 se crea el reglamento técnico de trabajo seguro en alturas. Si ustedes se dan cuenta por allá, como en el 80 y no me acuerdo bien, pero eso fue como en el 85, se empezó a hablar de, o se sacó el compendio para los trabajadores de la construcción. ¿Por qué específicamente se sacó para ellos? Porque las estadísticas de mortalidad laboral siempre, en el primer lugar está el sector construcción. Es en el sector que más se mueren las personas trabajando. Tanto que dentro de los ingenieros civiles y los arquitectos, cuando hacen un proyecto, incluyen dentro de sus costos los muertos que van a tener. Suena cruel, suena horrible, pero es así. Ellos dentro de su proyecto incluyen los costos o los sobrecostos que puedan tener y proyectan cuántos muertos podría haber en la obra o cuántos se permiten tener. Y pues digamos que dentro de esa experiencia y ese proceso se ha evidenciado que la mayoría, o se evidenció que la mayoría de las muertes en el sector construcción se daban por trabajos en alturas que no estaban siendo controlados, o sea, actos o condiciones inseguras que se presentaban durante la realización de trabajos en alturas donde la gente no estaba asegurada, o sea, no estaba anclada o no tenía los equipos de vida autorizados o certificados, no contaba con las herramientas para realizar su trabajo. Entonces, de ahí salió ese reglamento técnico, listo, para el trabajo en alturas. Y actualmente en Colombia las personas que realizan trabajo en alturas deben estar certificadas. A veces no se certifican, ¿cierto? A veces por ahí cualquier gato se sube a cualquier lado a ver cómo es que se va a caer. Pero digamos que en teoría, pues el proceso ya está reglamentado y las personas que realizan trabajo en alturas deben estar certificadas y deben contar con una serie de equipos y de requerimientos para poder realizar su trabajo en alturas. En el 2009 se crea o se establece el decreto 2566, donde se actualiza el listado de enfermedades profesionales. En el 2012 se crea la ley 1562, con la cual se modifica el sistema de riesgos laborales. Listo. En esta es donde están las definiciones. ¿Recuerdan que hablamos de definiciones la vez pasada? En esta tiene la mayoría de definiciones que son muy valederas y que tienen actualmente todavía está vigente. Se crea también la resolución 1409, donde establece el reglamento para la seguridad, la protección y la calidad de los trabajos en alturas. Entonces ahí ya digamos que avanza un poquito más la resolución 3673
y nos da más herramientas para poder realizar el trabajo en alturas de forma segura, donde nos dice que todos los equipos que tenga para el tema de alturas deben estar certificados, de que tengo que tener puntos de anclaje, que los equipos no pueden estar en mal estado, que tienen que cumplir una serie de condiciones, que tengo que hacer inspecciones antes de iniciar el trabajo y demás, que la persona no puede trabajar sola, que tengo que tener una brigada de rescate en alturas. Entonces, y miren que son muchas cositas. Y a veces uno, cuando lleguemos al final, yo creo que ustedes, al igual que yo, se van a preguntar, pucha, ¿y cómo hace una empresa para cumplir tanto? Yo me lo pregunto casi que todos los días. Es difícil porque son muchos, demasiados requerimientos, eh, y a veces no se cuenta con todo el presupuesto que se quisiera para poder implementar todo al mismo tiempo. De ahí también que vamos a ver más adelante que por eso hablamos de sistemas de gestión. Bueno, en el 2015 y 2017, en el 2015, bueno, del 2014 hacia acá, en el 2014 se estableció el decreto 1443, donde se establecen unas disposiciones para la implementación del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se pusieron unas disposiciones para eso, para la implementación del sistema de gestión. Y empezamos en ese momento a hablar de sistemas de gestión. Ya no hablábamos de salud ocupacional o del programa de salud ocupacional, sino empezamos a hablar del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ahora vamos a hablar de qué es un sistema de gestión. El decreto 1507 es un manual único para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional. Y esta fue una herramienta que estableció el gobierno para las juntas de calificación. Entonces estableció este decreto y ya las juntas de calificación de invalidez pues pueden calificar de una forma, pues con un procedimiento y va a ser un poquito más justo la calificación de las pérdidas de capacidad laboral ocupacional. Yo les comentaba la sesión pasada que antes las personas, como sabían que tenían un seguro o que la empresa les iba a pagar una indemnización por cualquier parte del cuerpo que perdieran trabajando, entonces se quitaban un dedo, una falange, porque me hacía falta 5 millones de pesos para terminar la casa, ¿cierto? Ya con esta ley dijeron, no, señores, usted puede seguir realizando su trabajo con esa falange, entonces ya no hay necesidad de indemnizarlo. Ah, pero es que usted es digitador y la falange la necesita porque tiene que hundir el dedo. Ah, ahí sí, usted tuvo una pérdida de capacidad laboral. Y dependiendo de lo que usted haga y qué tanta pérdida laboral tuvo para la labor que usted desarrolla, para su profesión, para su actividad, es que asimismo le dan la indemnización y lo califican con la pérdida de capacidad laboral. No era como antes. Entonces, ya es dependiendo de lo que usted realice. En el decreto 1477 se expide la tabla de enfermedades laborales. En el 2015 se crea el decreto 1072. Este es el decreto único reglamentario del sector trabajo. ¿Qué pasa con ese decreto 1072? En ese decreto hay partes apartes todavía que están vigentes del 1072. Muchos están vigentes todavía, otros muchos han sido derogados. Pero pues digamos que muchas cosas funcionan sobre todo en el tema de talento humano. Sin embargo, hay otra parte que todavía está vigente del decreto que habla sobre la implementación de estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. Ahí salió la primera tabla, el primer checklist de estándares que teníamos que cumplir. Y las empresas quedaron boquiabiertas, casi que todas, porque ninguna se esperaba que fueran a salir o que fueran a requerir tantas cosas. Eran alrededor de 60 ítems, ahora son 63. No, mentiras, eran más, eran como 68 y actualmente hay 63. Pero en esa época
o en el 2017, no estamos, en el 2015, perdón, no estamos tan lejos, se estableció igual para todos, porque bueno, sí, había que establecer unos estándares y las empresas tenían que empezar a cumplir esos estándares, esos requisitos para cumplir su sistema de gestión. En el 2011 ya sacan como tal los estándares mínimos oficiales y bueno, si usted tiene que cumplir la normatividad que establece en el decreto 1072, pero miren, aquí están los estándares que usted debe cumplir y a todos los vamos a medir por igual. Ah, usted tiene 20 trabajadores, tiene que cumplirlos todos. Ah, tiene 50, tiene que cumplirlos todos. Ah, tiene uno, tiene que cumplirlos todos. Entonces las agremiaciones obviamente pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Eso no es posible. Usted no le puede pedir a un microempresario, a una persona, a un emprendedor que tiene un trabajador que le cumpla 60 y 68 estándares del sistema de gestión, donde pues no tiene cómo. ¿Cómo va a tener esta persona, no sé, un ¿qué les digo yo? Eh, una revisión o un pago de una seguridad social por riesgo 5 cuando son personas de oficina. ¿Cómo esta persona va a tener un programa de riesgo químico cuando no manipula riesgo químico, no tiene químicos en su operación? ¿Cómo va a tener un control o un manejo de control vial si esta persona no tiene vehículos en su empresa? Entonces, en el 2019, el gobierno, como de acuerdo a todo esto, tomó un poco de conciencia y dijo, venga, sí, tienen razón. Eso que hemos sacado no es tan práctico. Y no todas las empresas pues deben estar al mismo nivel. Vamos a hacer algo. Vamos a establecer la resolución 0312, donde vamos a establecer unos nuevos parámetros o unos nuevos estándares de seguridad y salud en el trabajo basados en el 1072 y en la 1111 y los vamos a clasificar para las pequeñas empresas, para las medianas y para las grandes. Ah, y vamos a abrir unos especiales para el sector agropecuario. Y adicional a eso, no solamente va a ser por pequeña, mediana o grande, sino también por el riesgo que tiene. Entonces, si mi empresa tiene 2 trabajadores, pero soy riesgo 5, sí o sí tengo que cumplir todos los estándares. Ah, pero si mi empresa es mediana, tengo, no sé, bueno, micro, no, bueno, pequeña, sí, tengo 30 trabajadores y soy riesgo 1, pues no voy a tener que cumplir todo el montón de estándares, pero tampoco voy a tener que cumplir los más poquitos que son 7, voy a tener que cumplir 21 estándares. Y así sucesivamente. Y en esa resolución también estableció que todos los años las empresas debían hacer el reporte al Ministerio de Trabajo y a su ARL del cumplimiento de esos estándares. Y también estableció unos tiempos para cumplir esos estándares y estableció que unos años más adelante todas las empresas en Colombia tenían que cumplir con todos los estándares. Sin embargo, que solamente les iba a exigir los mínimos, de acuerdo a la resolución 0312. Esa resolución todavía está vigente, está activa y todos los años en diciembre las empresas deben y buscan y hacen todo lo que está en su alcance para hacer el reporte de los estándares mínimos. Obviamente un estándar que no cumplan, pues es un estándar que les baja la puntuación. Si tienen una puntuación baja en el cumplimiento de estándares, tienen que hacer un plan de mejora. Baja me estoy refiriendo a por debajo del 85%. Tienen que hacer un plan de mejoramiento. Y ese plan de mejoramiento lo deben presentar a la ARL. Si tienen menos del 75%, deben hacer el plan de mejoramiento y presentar las mejoras en 3 meses. Si está entre el 75 y el 80, son 6 meses para presentar el plan de mejoramiento. Y si están por encima del 85%, se dice que su sistema de gestión no requiere, eh, no requiere, eh,
No requiere ¿qué? No requiere plan de mejoramiento, sino que simplemente debe mantener lo que ya ha hecho hasta el momento de su sistema de gestión, mantenerlo para el otro año. Ojo, porque el sistema de gestión no es estático, no quiere decir, no, en el 2009 lo cumplí, eso es lo que sigo reportando todos los años. No, porque dentro de lo que le piden, y lo vamos a ver en el módulo que entremos, le van a pedir el cronograma de trabajo para ese año, la política de ese año, el plan de trabajo anual para ese año, los registros de capacitación de ese año, entonces todo debe ser actual. ¿Listo? Entonces por eso también se reporta todos los años. En el 2020 sale la resolución 0491, donde establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajos en espacios confinados y se dictan otras disposiciones. Si ustedes se dan cuenta a través de los años, se han creado unos reglamentos o unos lineamientos técnicos específicos para algunas actividades o algunos sectores. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de mitigar un poco la accidentalidad tan alta en esas actividades o en esos sectores. Como les decía anteriormente, el sector de la construcción es muy golpeado por accidentes de trabajo. Los trabajos que se realizan en alturas tienen un potencial muy alto de generarle la muerte a la persona o de generarle una invalidez. Los trabajos en espacios confinados también tienen un alto riesgo de muerte de las personas. Entonces, la legislación colombiana dentro de su proceso establece esos lineamientos en las sectores o en las actividades más críticas. En el 2021 sale la resolución 754, donde se establecen los requisitos y procedimientos para la expedición y renovación de las licencias de salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo. Y dice que las licencias pues tienen una vigencia de 20 años y ya establece un poquito más o amplía el umbral o los requisitos para tener una licencia de seguridad y salud en el trabajo. Y también establece que todas las personas que quieran o que lleven un sistema de gestión o que quieran ser responsables o que quieran ejecutar un sistema de gestión o que quieran realizar cualquier actividad en seguridad y salud en el trabajo, deben tener una licencia en seguridad y salud en el trabajo. De ahí que los técnicos, los tecnólogos y todas las personas que trabajamos en esta área debemos tener una licencia. La ley 2088, perdón, es la que regula el trabajo en casa y se dictan otras disposiciones. ¿Recuerdan qué pasó en el 2021? ¿No se acuerdan qué pasó en el 2021? Tuvimos una pandemia, ¿cierto? Bueno, desde el 2020, sí, por acá me están diciendo en el 2020, pero en el 2021, como estábamos en pandemia, se estableció la ley de trabajo en casa. Esta ley lo que hace es que establece unos lineamientos para el teletrabajo o trabajo en casa, donde dice pues que tenemos que tener unas condiciones que aun cuando estemos en nuestra casa trabajando, debemos tener unas condiciones mínimas de seguridad, de higiene y de ergonomía. Entonces estableció las condiciones para el trabajo en casa. Y también en ese mismo año, con la ley 2114, amplía las licencias de paternidad. ¿Listo? Y se crea la licencia compartida, donde pues la esposa le puede ceder un tiempo a su esposo para que compartan el nacimiento de su hijo. Pero pues finalmente le descuentan la licencia a la señora. No es que le den más tiempo, sino que se reparte un poquito. Ya en el 2022 se establece la ley 2213, por la cual se modifica la ley 1010, referente a acciones de acoso laboral. En el 2006 se estableció la ley 1010
Y esta ley 1010 específicamente me habla de las conductas de acoso laboral. Donde me dice que el acoso laboral son conductas comprobadas y repetitivas, que están encaminadas a causar la desmotivación laboral, pues que la persona se aburra, que la persona tenga depresión y hasta se vaya del trabajo. Eso hace que se cree como medida desde el 2006 los comités de convivencia laboral como una medida preventiva para el tema del acoso laboral. ¿Listo? Y en el 2022 también se crea la ley 2191, por la cual se regula la desconexión laboral. Esto va muy relacionado con lo que les dije anteriormente, porque con esa resolución se establece que las personas tienen derecho a tener desconexión laboral, es decir, que yo terminé mi jornada laboral y estoy en todo el derecho de, aún si estoy en mi casa o estoy en en mi tiempo libre o lo que sea, no recibir llamadas del trabajo, no contestar llamadas del trabajo, no contestar emails, etcétera, etcétera. ¿Y WhatsApp? También. Porque es que tengo un caso particular que me está pasando en estos momentos, que por lo menos mi jefe me manda WhatsApp a las 5:30 de la mañana. Te mando esta información cuando más en la mañana revisamos. Salgo del trabajo después de 5 de la tarde, mi hora laboral de 8 a 5 de la tarde. Salgo a las 5:30. Los casos de hoy, porque hoy me pasó a las 5:30 de la mañana, me estaba escribiendo y a las 5:30 de la tarde me estaba escribiendo, mañana revisamos este caso. Y yo, pero, o sea, ¿dónde está la desconexión o cómo? Porque está pasando y no es la primera vez, siempre es lo mismo. Bueno, eso es, digamos que muchas personas lo hacen inconscientemente, pero eso es acoso laboral. Es una simple actuación de acoso laboral. De pronto no sabe, yo actuando como abogada del diablo, de pronto no sabe, de pronto se levanta y dice, uy, le voy a escribir para que no se me vaya a olvidar que tenemos que hablar de eso. Pero es una conducta de acoso laboral. También la puedes llevar con la persona de seguridad y salud en el trabajo o hablar con el comité de convivencia laboral. ¿Para qué? Todo lo que ustedes le digan al comité de convivencia laboral es confidencial. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes le dicen, hey, recuerda el principio de confidencialidad del comité de convivencia laboral, estas personas del comité de convivencia no tienen que salir corriendo donde el jefe a decirle, mire, es que Ana me dijo que usted le manda mensajes a las 5 de la mañana, que ella sale de trabajar a las 6 de la tarde y usted le está mandando mensajes a las 8 de la noche. Que mire que mañana vamos a revisar este caso, que mire que... No, ¿sí? Porque bueno, para eso hay otras herramientas, hay un bloc de notas. Si no quiere utilizar una hojita o una agenda, si no tiene agenda, hay un bloc de notas en el celular para que anote los pendientes con Ana, ¿sí? Como estamos en pleno siglo de la tecnología, entonces todo se ha tornado a que, ay, dame tu número telefónico, ay, yo te envío la información por el WhatsApp, ay, y como que todo se ha vuelto más cercano, pero al mismo tiempo nos distancia, por tener un aparato, por tener un celular. Sin embargo, esas conductas hacen también que la persona se desespere. No todos manejamos el estrés de la misma manera. Pero si a mí me llega un mensaje a las 5 de la mañana diciéndome, mire, tengo que revisar este tema con usted, y de pronto yo no lo tenía en mi radar, no lo tenía pendiente, pues pucha, me voy a estresar, voy a empezar, no, ya no puedo, espere, me voy a ir a trabajar ya, a resolver esto, a sacar esto, sí, y no le va a permitir a la persona generar un tiempo de descanso y un tiempo que es suyo, que es para su familia. Finalmente nosotros a las empresas le vendemos es nuestro tiempo, nuestra fuerza laboral, nuestro tiempo. Entonces, de ahí que pues en teoría
no es, se considera una conducta de acoso laboral. Ana, yo te pregunto, ¿tú tienes teléfono corporativo o es tu teléfono personal? No, no tengo teléfono corporativo, es mi teléfono personal y yo de pronto he tratado como que nosotros, por lo menos el equipo mío es el área de back office, nos encargamos de ciertas actividades. No tenemos teléfono corporativo, pero todo lo manejamos directamente por nuestro correo corporativo de back. Pero entonces, ¿qué está pasando? Que además de que tenemos una plataforma Team donde mis compañeros de otros municipios tenemos comunicación, necesitamos que nos apoyes en esto, bla, bla, bla. Con los prestadores no tenemos ese acceso porque no tenemos de pronto. Entonces, ¿qué está pasando? De que comparten mi teléfono personal con los prestadores. Llega un momento en que me llaman, me saturan, porque es mi teléfono personal y a pesar de que yo he dicho es mi teléfono personal, no es para que a todo momento me estén llamando. Yo trabajo en una EPS, en todo momento me estén llamando, hasta en horas de mi almuerzo. Necesito que nos colabores con esto, que estamos presentando inconvenientes, no. O después de mi hora laboral, o antes de mi hora laboral también. O sea, es algo como... Ayer dije, voy a colocar mi teléfono en privado, lo voy a colocar, ir a Claro para colocarlo privado. Bueno, son estrategias, Ana. Y aprende uno que hay que usarlas, ¿cierto? Y son herramientas. Yo te digo, yo tengo mi celular con mucha gente bloqueada. No por mala, no. Y el celular tiene una opción que después de cierta hora no recibe llamadas ni te llegan notificaciones. Te entran los mensajes, pero no te genera la vibración, no te genera nada. Y tú no, si tú entras a la aplicación lo ves, pero no te genera notificación. Es decir, que el loguito de WhatsApp, tú lo ves como si no hubiese nada, como si no hubiesen mensajes, hasta la hora que lo tengo programado al siguiente día. ¿Sí? Entonces, eso lo descubrí y dije, lo voy a usar porque es mi salud mental. ¿Sí? Y las personas que de pronto son medio intensas, medio hasta groseras por teléfono, que son hirientes con sus mensajes, yo personalmente no les estoy diciendo que hagan esto, pero yo personalmente procuro alejarlas de mi vida, las bloqueo. ¿Sí? Y la bloqueo y ya. Si necesitan algo laboral, todo por correo electrónico, ahí queda la trazabilidad y con mucho gusto les respondo por correo electrónico. ¿Necesitan hablar conmigo? Hay un teléfono corporativo, me llaman al teléfono corporativo en horario laboral. Y dejo el teléfono, si hay teléfono corporativo, cuando lo tenía, lo dejaba en la oficina. ¿Con qué objetivo todo eso? De evitarme, porque tenemos que cuidar nuestra salud mental. Finalmente, ninguno de nosotros es indispensable en un trabajo, ¿sí? Y ni siquiera, porque uno diría, en el único lugar que soy indispensable es en mi casa, y eso es mentira. Usted en su casa lo reemplazan, ¿sí? Usted, no sé, Dios no lo quiera, fallece mañana y pues de pronto su pareja consigue otra persona, ¿cierto? O lo extrañarán por un tiempo y ya, y lo recordarán con amor, pero de alguna manera, y suena muy cruel, pero todos somos reemplazables. Entonces, disfruten más bien el tiempo con su familia y el tiempo con las personas que quieren mientras pueden, sobre todo en los tiempos laborales. No estoy diciendo que uno no tiene que trabajar, al contrario, me parece que es una labor muy bonita la que hacemos y el trabajar es muy productivo, te despierta la mente, pero sí tienes que empezar a marcar límites en tu trabajo. Sí, por lo menos. Yo entré a trabajar en el 2021. Voy el 2 de junio en el 2021. Estamos a 2 de mayo del 2024. Y no me va a preguntar, pero tengo 3 vacaciones prácticamente vencidas.
porque para que den las vacaciones es algo engorroso y uno por lo menos pide vacaciones, manda correos y para que le den vacaciones o de pronto en la fecha, por lo menos yo digo, necesito las vacaciones para el mes de junio porque voy a viajar, ya eso no se las dan a uno para donde uno las necesita, sino que cuando ellos quieran dárselas, o sea, para junio no te las voy a dar, te las puedo dar para agosto, o sea, si te sirve, tómala, si no. Bueno, ahí sí lamento decirte una cosa. La empresa tiene la razón. La norma dice que el Código Sustantivo de Trabajo específicamente dice que quien otorga los tiempos de vacaciones, o sea, todos tenemos por 360 días laborados, tenemos derecho a 15 días de vacaciones pagas, 15 días donde yo no voy a trabajar, pero son 15 días que la empresa me va a pagar. Pero que es potestad de la empresa darme los días de vacaciones en las fechas que considere. Y lo puede partir en periodos de mínimo 5 días. Es decir, yo me puedo tomar 5 días y el siguiente periodo me tomaré los otros 10 días que me quedaron pendientes. O 5 días y otros 5 días. Pero es potestad de la empresa decirme cuándo me voy a vacaciones. ¿Por qué? Y ahí es donde se pegan las empresas, porque el Código Sustantivo nos dice que por la necesidad del servicio, ¿m? Que porque no todas las temporadas son iguales, entonces puede que la empresa me requiera en esa temporada y pues no me puede dar vacaciones en esa temporada, sino cuando la empresa diga. Sin embargo, también tiene una parte donde dice que pues podemos llegar a una conciliación de las vacaciones, ¿sí? Muchas empresas ceden a eso, o sea, ay, bueno, yo le doy las vacaciones y yo te digo, es más barato darle las vacaciones a la persona que pagárselas en dinero. Y ya en este momento tú llevas 3 periodos acumulados de vacaciones, ponte las pilas, porque si acumulas el próximo, pierdes tus vacaciones, pierdes el otro periodo de vacaciones. Hay ¿Listo? personas Entonces, que tienen, hay personas que tienen hasta 5 periodos de vacaciones ya vencidos. los perdieron, ya perdieron 2. No, porque supuestamente ellos van pidiendo, ahí se las van dando, pero yo le digo algo, profe, o sea, el dinero no compensa de pronto Exacto. la tranquilidad, de pronto la paz. Hay personas que dicen, a mí que me las paguen y yo sigo trabajando. No, a mí que me manden para mi casa, a descansar, a despejarme, a desbloquearme de todo, a liberarme, por así decirlo, de tanta cosa, de tanto estrés. Y hay personas, no, a mí que me las paguen, me van a pagar algo y me van a tener trabajando ahí, seguir trabajando, en qué momento voy a descansar o de pronto en qué momento voy a disfrutar el dinero que me van a dar, si paso todo el día Exacto. trabajando. Exactamente, sí, no todo en la vida es plata y en eso sí estoy de acuerdo contigo. Em, Considero que sí o sí la persona debe tomar vacaciones. Muchas veces las mismas organizaciones hacen que la persona se crea indispensable. Entonces no le ponen un backup, no dejan y el mismo trabajador dice, no, pero yo no le voy a enseñar al otro porque me quita el puesto. Y nos sueltan. Y entonces son esas personas que nunca salen a vacaciones, pero no porque la empresa no quiera, sino porque ellos nos sueltan, ¿sí? Entonces, y se vuelve un tema de que todos los años se las pago todas, y la normativa establece que en lo posible la empresa no va a pagar vacaciones, que las va a pagar únicamente cuando sea estrictamente necesario por la prestación del servicio, porque sea algo coyuntural. Pero de lo contrario, las personas tienen que salir a vacaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas se cogen de eso y no, pues entonces ahora eh, todo es contingencia. Entonces nadie sale a vacaciones, ¿sí? Pero sí es muy bueno el tema de salir a vacaciones. Usted se despeja, ve otra gente, eh, así se queda en su casa viendo televisión, pero cambia de tarea. Y eso hace que su mente se oxigene y hace que usted vuelva más recargado al trabajo. Bueno, en el 2002 también sale el decreto 768, donde hace una actualización a la clasificación de actividades económicas para el sistema de riesgos laborales. ¿Esto qué hace? Que establece la tabla, digamos que cómo se maneja actualmente, y dice que debe ir relacionado
ese nivel de riesgo que tiene en la ARL con la actividad económica de la ARL en el operador pila para el pago de la planilla de seguridad social. ¿Listo? Entonces, de ahí todas las empresas tienen que en su pila generar con el numerito de la actividad económica, verificar que todos los trabajadores tengan la actividad económica y el riesgo en la pila, lo mismo que en la ARL con una certificación que les da la ARL, y así se carga la pila. Si eso va sin esa información, la UGPP llega a la empresa y les pone multa. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a hablar rápidamente de la estructura del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este es un diagrama Deming. ¿Han escuchado hablar sobre el ciclo PHBA? Sí, Bueno, me alegra porque de eso vamos a hablar ahora. El ciclo PHBA nos habla que es, normalmente los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo nos dicen que son procesos cíclicos por etapas, ¿cierto? En este caso tenemos 4 etapas. Planificación, planificar, hacer, verificar y actuar. Y eso consiste en que en la planificación yo creo la estructura, establezco los principios, hacia dónde voy a ir, cuál es mi estrategia. ¿Listo? Si ustedes montan un negocio o tienen un proyecto, ustedes van a planificar, ¿cierto? Yo quiero trabajar en esto, o quiero empezar este diplomado, o quiero hacer este curso, o quiero hacer mi carrera, o quiero construir mi casa. Bueno, ¿cómo lo va a hacer? Usted empieza a planificar. Entonces vamos a hacer el ciclo PHBA con el ejemplo de la casa. Planificamos. ¿Qué quiero? No quiero mi casa, listo. ¿Y qué casa? ¿En dónde? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto tengo que sacar mensual de mi salario? ¿O cuánto tengo que ahorrar? ¿O de dónde voy a sacar la plata para pagar la casa? ¿Cierto? Y hago un plan. Bueno, yo quiero, mi casa me la entregan en 2 años, entonces desde ya empiezo a pagar la cuota inicial, y cuando me la entreguen voy a pagar con tal plata que voy a tener ahorrada en tal lado, y voy a pagar otra plata con un crédito del banco, y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y usted planifica, ¿cierto? Tiene un objetivo y planifica cómo va a cumplir ese objetivo. El paso siguiente es el hacer, es decir, lo que vamos a ejecutar. Entonces, listo, se llegó la primera cuota de la casa, pues tengo que ir a pagar, ¿cierto? Pero es que ya no puedo salir a cine, ya no puedo ir a comer, y ya no puedo ir a tal lado, no puedo hacer tal vuelta. Listo, no importa, pero está haciendo para cumplir su objetivo que planeó. En el verificar es medir usted cómo va, revisar los resultados de lo que usted se planteó. Listo, entonces, ok, no voy quedado en 3 cuotas, fue pucha. ¿Y qué fue lo que hice? No, claro, es que me fui de paseo para Cartagena, eh, me compré una moto, me gasté la platica en Mecato. Claro, o sea, mi planificación me la salté y la llevé por otro lado. Y por eso no pude hacer lo que tenía planeado, y cuando verifico veo que mi objetivo no lo estoy cumpliendo. Entonces, como veo que mi objetivo no lo estoy cumpliendo, tengo que actuar, tengo que poner acciones correctivas en marcha para volver a encaminar ese plan a lo que lo tenía inicialmente planteado, o ajustar mi planificación frente a esos cambios que hubo en el trayecto de. Por ejemplo, me comí la plata de la cuota en papitas. Entonces, ¿y ahora qué voy a hacer? No, pues este mes ya no puedo ni, mejor dicho, me toca irme al trabajo a pie y regresarme a pie. No puedo almorzar por fuera de la casa, me toca cocinar en la casa. No puedo comer carne, sino me toca comer huevo con arroz todos los días. Listo, ya, usted ahí. Y empieza a hacer eso, ahí usted actuó y reorganizó
su hacer o su actuar para encaminarse otra vez en ese objetivo. Pero de pronto usted dice, bueno, voy a tomar unas acciones correctivas. No me voy a apretar, ya me comí la plata en papitas, entonces voy a pedir a la constructora, por ejemplo, que me dé un mes más de plazo y hace que su objetivo siga por el mismo camino. ¿Listo? Entonces, finalmente, esas son las 4 etapas del ciclo del diagrama Deming, que nos habla de cómo funciona un sistema de gestión. Por eso nos dice que debe ser lógico y por etapas. Pues primero los niños acostaditos, bebés, primero empieza el bebé a gatear y luego camina y luego corre, ¿cierto? No es que corrió de un día para otro sin por lo menos arrastrarse en el piso, eso no es posible. Lo mismo pasa con el sistema de gestión. Listo, tiene que seguir estas etapas. Vamos a hablar del planear. En el planear vamos a hablar del planear dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el planear dentro de nuestro sistema de gestión nos habla de lo primero que tenemos que hacer es establecer nuestra estrategia. ¿Y cómo establecemos nuestra estrategia? Bueno, tenemos que saber cuáles son nuestros peligros, cuáles son las medidas de control que vamos a tomar frente a los peligros que tenemos, qué cosas están en nuestro ambiente de trabajo que nos llevan a tener un accidente, una enfermedad, un incidente, qué cosas en nuestro ambiente de trabajo le están afectando al personal que trabaja conmigo. ¿Listo? De ahí, esa identificación de los peligros se conoce como matriz o se plasma en una matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. De esa les hablé en la sesión pasada. No sé si recuerdan que les conté que en la matriz yo establezco una valoración para esos peligros, empiezo a establecer la exposición a ese factor de riesgo y empiezo a mirar cuántas personas están expuestas, qué controles tengo como empresa, qué tan probable es que eso me ocurra o la peor consecuencia, qué tan probable es que me ocurra y cuáles son los controles que yo voy a tomar frente a ese riesgo para que no se me materialice. Dentro del planear también hablamos de los requisitos legales y otros. ¿Por qué? Porque si ustedes se dieron cuenta, nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene un compendio de normas bastante grande y casi que todo es un requisito legal. Entonces, tengo que planear cómo voy a cumplir esos requisitos legales, cómo voy a hacer para cumplir esos requisitos que me está exigiendo el gobierno. ¿Y por qué me dice y otros? Porque dentro del sistema de gestión habla de que si yo tengo contratistas, yo debo solicitarle algunas cosas a mis contratistas porque ellos hacen parte de mi sistema de gestión y también los voy a poner a cumplir el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahí tengo que cumplir requisitos de mis clientes, de otros entes que pueden haber, no sé, una fundación, una asociación, infinidad de intervinientes dentro de mi proceso que en algún momento me puedan tener o me puedan solicitar algún requisito. En el planear también debo tener los objetivos de mi sistema de gestión. Bueno, yo ya tengo o ya conozco mis riesgos, ya sé cuáles son, ya los evalué, ya todo. Ya conozco mis requisitos legales. Ahora, ¿para dónde va mi sistema de gestión? ¿Cuál es el objetivo que tengo con mi sistema de gestión? ¿Será prevenir accidentes o será más bien mejorar condiciones ambientales o será más bien no tengo accidentes, pero sí tengo una tasa de accidentalidad bastante alta, de enfermedad bastante alta, entonces mi objetivo va a estar es apuntado a la prevención de enfermedades laborales o mi riesgo psicosocial está muy alto, entonces mi objetivo estará enfocado a la prevención de ese riesgo, ¿cierto? Aquí podemos tener cuantos objetivos queramos.
Y en el planear, después de esos objetivos, se establecen programas de gestión. ¿Listo? Ojo, porque acá en el planear, como está toda la estrategia, hay algo que es el corazón del sistema de gestión. La vez pasada yo les hablaba que el sistema de gestión era como el cuerpo humano. ¿Y qué es el corazón de nuestro sistema de gestión? ¿Se acuerdan? Ana, ¿te acuerdas? Qué pena, me repite, me pregunta. Tranquila. ¿Te acuerdas cuál es el corazón de nuestro sistema de gestión? El corazón de nuestro sistema de gestión. La clase pasada yo les hablaba que el sistema de gestión se asemejaba mucho al cuerpo humano. Entonces les decía que había un componente dentro del sistema de gestión que se parecía o que lo asimilábamos con el corazón del cuerpo humano. ¿Qué componente será ese? La política, chicas. La política de seguridad y salud en el trabajo. Tranquilas, no las quiero corchar, no, es para que aprendamos. La política de seguridad y salud en el trabajo es la que finalmente me va a actuar como el sistema, como el corazón de mi sistema de gestión, porque es la que me va a bombear la sangre o me va a bombear los insumos o me va a decir mi sistema de gestión a dónde le apunta, a dónde quiere llegar o a dónde quiero llegar con ese sistema de gestión. ¿Listo? Y de ahí es que se desprenden los objetivos y se desprende toda la planificación. ¿Listo? Yo no puedo poner en mi política que voy a reducir la accidentalidad por riesgo de trabajo en alturas que se viene presentando en la empresa cuando no tengo trabajos en alturas, no realizo trabajos en alturas, mi trabajo de pronto es administrativo o es en una oficina o es como el trabajo de Ana, ¿cierto? Entonces tiene que ser acorde a la empresa, acorde a la organización, a las necesidades propias de la empresa. ¿Con qué objetivo? Pues que le peguemos como es, pues, que nuestro ciclo PHBA funcione de la manera óptima. Vamos a hablar ahora del hacer. En el hacer que tenemos, en el hacer hacemos o establecemos la estructura y las responsabilidades. Y aquí vamos a hablar un poquito de algo que está dentro de este módulo, que son nuestras o las responsabilidades que hay dentro del sistema de gestión. Y uno diría, digamos que por todo lo que hemos hablado, no, pero es que la responsabilidad de la implementación de un sistema de gestión es del empleador. Pues no, la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es de todas las personas que hacen parte de una empresa, incluidos los visitantes, incluidos los contratistas. ¿Por qué? Porque la empresa puede tener todo muy bonito en el papel. Sí, tienen una política espectacular, tienen la mejor matriz de riesgos, tienen las mejores instalaciones. Pero yo como trabajador actúo de una manera insegura, me tiro por los barandales de la oficina cada vez que puedo, no sigo los protocolos de seguridad, eh, me salto todas las normas y todos los procedimientos, no uso mis elementos de protección personal. Y ahí estoy incumpliendo con la parte que me toca a mí de seguridad y salud en el trabajo. Adicional, sumémosle que de pronto no me gusta ir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo y me citan y no voy. O hacen una capacitación y ese día me inventé que estoy enfermo y me voy a pedir una incapacidad médica para que no me toque ir. Entonces, eso hace que la responsabilidad sea de todos. ¿Listo? En el hacer también hacemos entrenamiento y concientización y competencia. ¿Eso qué quiere decir? Que en el hacer es donde está nuestro programa de capacitaciones. Dentro de nuestro sistema de gestión, uno de los requisitos que tiene es que debemos tener
un cronograma de capacitaciones, escrito, aprobado y ejecutado. Y como lo que no está escrito dentro de un sistema de gestión no existe, entonces por eso ustedes ven normalmente que las personas de seguridad y salud en el trabajo a todo le dicen, mira, aquí está el formato, por favor, fírmeme. Venga, le hice una inspección, por favor, fírmeme. Venga, le hice una capacitación, por favor, fírmeme. Y todo es con firma porque es la evidencia. Usted está poniendo ahí su nombre, sus datos, su firma, es la evidencia que tiene la empresa de que a usted lo capacitó. El día que usted le dio por tirarse por la baranda de la escalera y se cayó y se pegó muy duro, la empresa dice, mire, yo no tuve responsabilidad en esto, yo al señor hace 2 semanas lo capacité, le dije que no se podía tirar por la escalera, le hice un llamado de atención porque se tiró por la escalera y él se siguió tirando por la escalera. Eso quiere decir que no estaba cumpliendo las normas de la empresa, no estaba cuidando su salud y por ende le da pie para que le pueda terminar su contrato laboral con justa causa. Y pues obviamente que tenga otras repercusiones legales que vamos a ver adelante si hubo daño a un tercero. Consulta y comunicación. En esta parte de la consulta y comunicación nos habla que nuestro sistema de gestión debe estar abierto para que todas las personas involucradas dentro del sistema de gestión tengan unos canales de comunicación y participación activa. Y eso en palabras castellanas, ¿cómo se traduce? En la elección del COPAS y del Comité de Convivencia Laboral. Obviamente haciendo que las personas participen en las votaciones y en la elección de los comités porque son los espacios establecidos por la legislación para garantizar justamente la participación de los trabajadores en el sistema de gestión y obviamente en la asistencia a las capacitaciones. Otra cosa que debemos tener es la documentación, la papelería. Sí, qué pereza, pero hay que tenerla. ¿Por qué? Vuelvo al tema de lo que les dije ahorita, lo que no está escrito no existe. Si en este momento llega una auditoría del Ministerio de Trabajo y nos dice, bueno, yo quiero ver un estándar cualquiera, la realización de exámenes ocupacionales. Por favor, muéstreme los conceptos de aptitud, cuándo fue que hicieron los exámenes ocupacionales y la entrega de las recomendaciones médico-laborales a los trabajadores. Y adicional, présteme el profesiograma y présteme también la resolución del centro médico donde tienen la custodia de las hojas de vida para dar cumplimiento a la resolución que hablamos anteriormente. Entonces usted va y muestra el documento de la resolución del centro médico, que tengan licencia en seguridad y salud en el trabajo, le muestra al inspector que usted no tiene la historia clínica del trabajador, sino solamente el concepto de aptitud y le muestra la recomendación que le ha entregado al trabajador. Esa es una partecita muy pequeña de la documentación. Porque en el sistema de gestión, como les digo, todo lo que se hace, todo, absolutamente todo, debe quedar documentado. Control de documentos y datos. Entonces, claro, como estoy generando tantos documentos, pues debo tener un control de documentos. ¿Y eso cómo funciona? Primero, el sistema de gestión por norma de documental debe guardarse durante 20 años. Es decir, que yo todo lo que genere de este año de mi sistema de gestión lo tengo que tener en custodia durante 20 años. El próximo igual, el próximo igual y el próximo igual. Y debo tener un procedimiento donde me diga cómo va a ser la conservación de esos documentos, cuáles son los formatos que se van a crear a cada formato. Le voy a dar un código, si cambio algún formato tiene que cambiar de versión, cómo se cambian las versiones, cómo se actualizan la información, cuál va a ser el código para el formato o el encabezado para el formato, el encabezado para el procedimiento, el encabezado para el protocolo, para las actas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo que llevar una tabla donde controle esos documentos. Es decir, que no se me vayan a repetir los números o los códigos o la codificación que yo le dé a cada documento y que yo sepa en qué estado está.
quién lo aprobó, qué cambio se hizo, qué actualización se le dio. Debo tener también un control operativo y eso lo tengo que hacer en el hacer. Entonces, ese control operativo es establecer todos los protocolos, procedimientos de trabajo seguro o estándares o procedimientos que me lleven o que me garanticen que la persona realizando esa tarea de la manera en que está mi protocolo o mi procedimiento no se va a lesionar. ¿Listo? Normalmente esto suena muy cuadriculado y suena muy ingenieril. Sí, es cuadriculado, es ingenieril. Pero ¿con qué objetivo se hace? Para evitar en lo más mínimo la ocurrencia de accidentes. Normalmente, y por eso les decía que día hablábamos de actos y condiciones inseguras, lo que buscamos con este control operativo es primero tener controlados esas condiciones ambientales y corregir el comportamiento de las personas. Sí, yo sé que usted toda la vida lo ha hecho así, pero esa no es la manera segura. El procedimiento o el estándar o el protocolo nos dice que usted lo debe hacer así, así, así. ¿Listo? Ay, que no me gusta. Señor, qué pena, lo tiene que hacer de esta manera. Aquí está el protocolo y acá lo hacemos de esta manera. Y lo debe hacer y debe ajustarse como dice el protocolo o el procedimiento. El último punto del hacer es la preparación y respuesta ante emergencias. Esta preparación y respuesta ante emergencias, no sé si les suena algo parecido como se llamaba hasta hace 2 años plan de emergencias. Ahora se llama preparación o plan de contingencias y emergencias. ¿Sí lo han escuchado? Yo creo que sí, ¿cierto? Vamos a algún centro comercial y vemos que salida de emergencia, vemos que sirena, vemos que botiquín, llegamos a la empresa y vemos que hay brigada de emergencia, que están capacitados todos, que tenemos camilla, que tenemos botiquín, que tenemos extintores, ¿cierto? Que por ahí hay unos números de emergencia, que tan preparados estamos para una emergencia. Entonces, en este hacer es prepararnos para la emergencia, no solamente dejarlo escrito, sino también realizar prácticas, simulacros y en el momento en que ocurra la emergencia, actuar. En esta preparación y respuesta ante emergencias se hace algo que es la evaluación de esos riesgos que nos pueden generar una emergencia masiva. ¿Sí? Eso se llama un análisis de vulnerabilidad. Aquí hacemos un análisis de vulnerabilidad de las amenazas que tenemos de origen natural, por riesgo público, eh, por internamente, por algo que sucedió, un accidente de trabajo de más, por un tsunami, una inundación, etcétera, etcétera, que está asociado al riesgo natural. ¿Listo? Y ya por último hablamos de la verificación. En la verificación hablamos inicialmente de la medición y seguimiento del desempeño. Aquí, ¿qué hacemos en el V, en la verificación? Tenemos que, pues obviamente, medir si estoy alcanzando mi objetivo, si estoy cumpliendo mis metas de 0 accidentes, de investigación de accidentes de trabajo, de todo lo que tiene que ver con el cumplimiento del sistema de gestión. Tenemos que hacer en el verificar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo que se traducen finalmente en no conformidades para mi sistema de gestión. En el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, una no conformidad, es decir, una acción que no podemos aceptar o que no es permitida, es un accidente o un incidente de trabajo, porque justamente el objetivo del sistema de gestión es que eso no suceda. Entonces, cuando sucede es una desviación de mi estándar. Por ende, se llama una no conformidad. Y de ahí se establecen las acciones correctivas y preventivas para que eso no me vuelva a pasar. Eso es como cuando usted, no sé, le dio algún día por ponerse los zapatos al contrario, el derecho en el izquierdo y el izquierdo en el derecho. Y se fue así a trabajar y llegó por la noche con los pies muertos del cansancio, doblados, magulladitos, de todo. Y usted dice, nunca más
voy a volver a usar los zapatos al revés. Y ahí usted toma una acción correctiva y una acción preventiva. Ya nunca más lo va a volver a hacer. Listo. El registro. En los registros es todos los formatos que tenemos cuando los llenamos. Es decir, se llama formato cuando está en blanco, por ejemplo, el registro de asistencia. Se empieza a llamar registro cuando ya lo diligenciamos, cuando ya empezamos a llenar. Entonces, hay registros de asistencia, hay registros de inspecciones, hay registros o verificación de maquinarias, bueno, en fin. Entonces, a eso le llamamos el registro en el verificar, es decir, verificar mediante un registro que yo esté cumpliendo con los estándares, los procedimientos o los protocolos de seguridad. Auditoría, sí o sí mi sistema de gestión debe tener auditoría. Y la auditoría, la norma dice, para que usted le haga auditoría a su sistema de gestión no tiene que contratar a un cargo adicional que sea de auditoría. Usted puede, dentro de su equipo de trabajo, formar a una persona como auditor interno en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y esa persona le puede hacer la auditoría. Pero dice que no debe ser la misma persona que lleva el sistema de gestión, porque entonces me audito yo misma. No, pues todo está bien, ¿cierto? Entonces tiene que ser una persona ajena al área de seguridad y salud en el trabajo que haga esa auditoría. También me dice, bueno, si usted no la quiere hacer, le puede pagar a alguien que la haga, a un ente certificador o a un ente competente que cumpla con las condiciones y que le haga la auditoría. También puede solicitar al Ministerio de Trabajo que le haga la auditoría, pero normalmente nadie la solicita porque le tenemos favor al Ministerio de Trabajo, entonces no solicitamos esa auditoría. Y finalmente tenemos el actuar. ¿Qué es el actuar? Chicas, ¿recuerdan que al principio les dije que era el actuar? ¿Qué es el actuar? Ninguna. Bueno, el actuar es cuando ya tengo esas medidas o esas no conformidades o que tengo que hacer un plan de acción y es ponerlo en marcha. ¿Cómo voy a poner en marcha ese plan de acción? Ah, ok, entonces voy a implementar las medidas correctivas de las no conformidades de mi auditoría o de las no conformidades de mis accidentes de trabajo. Y eso, a eso se le llama actuar. ¿Para qué? Para encaminar nuevamente el sistema de gestión. ¿Hasta aquí claros? Chicas, estamos. Ah, ok, sí, es que no estaba en esa pantalla, estaba por acá viendo mi... Gracias, sí, ya los vi dándome manita, estaba viendo la presentación, disculpen. Bueno, por último vamos a hablar de nuestra responsabilidad legal. En seguridad y salud en el trabajo hablamos de 4 responsabilidades principales o 4 responsabilidades. Tenemos una responsabilidad laboral, una responsabilidad civil, una responsabilidad penal y una responsabilidad administrativa. Cuando hablamos de la responsabilidad laboral, hablamos de esa responsabilidad que tiene mi empleador o la empresa en afiliarme o en delegar a una aseguradora, en este caso a una ARL, los riesgos o el cubrimiento de atención médica y de indemnizaciones a que haya lugar en caso de un accidente o una enfermedad laboral. Esa es la responsabilidad laboral, la responsabilidad que tiene el patrono de afiliarme a una ARL. ¿Listo? La responsabilidad civil es cuando el patrono, por ejemplo, no me afilió, se le olvidó. Y aquí les voy a hacer una parte y es importante que sepan esto. Normalmente, normalmente no, por ley en Colombia, quien paga la ARL o quien asume el costo de la ARL es el empleador. Él también debe afiliarnos a la ARL.
El que escoge la ARL no es el trabajador, es la empresa. Y solamente por empresa debe haber una ARL. Escogió la empresa su ARL, se afilió a su ARL, toda la cosa. Para que tenga cubrimiento sobre el trabajador, la empresa tiene que afiliarlo por lo menos un día antes de que empiece a trabajar, porque la cobertura empieza al día siguiente. Es decir, que la ARL, si yo quiero que hoy entre un trabajador y hoy lo voy a afiliar a la ARL, pues hoy trabaja desprotegido. Listo. Y empieza el cubrimiento hasta mañana. Si hoy, por ejemplo, que no empezó hoy y no lo afilié ayer, sino lo afilié hasta hoy, o sea, hoy él no tiene cubrimiento de ARL y se me accidenta, aquí entra algo que es la responsabilidad civil que tiene el empleador con ese trabajador por no haberlo afiliado y debe pagarle o sí, pagar todos los servicios médicos, indemnizaciones, incapacidades y demás a que haya lugar porque no lo afilia a ARL. Entonces ahí hablamos de una responsabilidad civil porque tengo que con dinero responderle al trabajador por todo ese pues mal que le causé al no afiliarlo a la ARL. La responsabilidad penal se da cuando aquí ya estamos hablando del daño a una persona donde hubo dolo. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo tuve la culpa o actué de mala intención y hice que mi compañero se accidentara o la empresa se voló los procedimientos o no estableció los procedimientos de trabajo seguro, lo hablamos con el COPAS, lo hablamos con el de seguridad y salud en el trabajo, no hicieron nada y hubo el accidente o hubo la enfermedad, entonces ahí ya hay una responsabilidad penal. Y esa responsabilidad penal no solamente es hacia el empleador, sino como persona natural o yo como trabajadora X, si tuve la culpa o tuve la intención de hacerle daño a otra persona, tengo que responder. Y ahí vamos a responder con cárcel y demás. Entonces ahí ya estamos hablando de una responsabilidad penal. Y una responsabilidad administrativa es cuando, por ejemplo, la empresa tiene un accidente grave o un accidente mortal y entra un tercero a hacer una investigación, en este caso el Ministerio de Trabajo, y a verificar qué medidas de seguridad tenía la empresa, cuáles ha implementado, cuáles no, qué normativa ha cumplido, qué normativa no ha cumplido y cómo lo va a sancionar. Entonces ahí, cuando ya hablamos de la sanción y del seguimiento por parte del ente de control, hablamos de una responsabilidad administrativa. Normalmente, esas responsabilidades administrativas, si la empresa, si el Ministerio de Trabajo evidencia que la empresa no hizo nada para mitigar ese accidente y que pasado el accidente no implementó las medidas correctivas necesarias, puede ir hasta el cierre de la empresa. Entonces, obviamente, multas económicas y pues pueden hasta cerrar la empresa. Listo. Chicas, ¿alguna pregunta? No. Nada, todo claro. Claro como el agua. Bueno, por último, y ya para terminar, no les voy a quitar mucho tiempo, es para terminar el cierre. El último temita que tenemos ahí, cuando hablamos de el sistema de riesgos laborales con el sistema de garantías, hablamos de que en este sistema intervienen las ARLs, que son las administradoras de riesgos laborales, las juntas de calificación de invalidez, que son organismos gubernamentales que nos califican la pérdida de capacidad laboral ante accidentes y enfermedades laborales, los prestadores de servicios de salud, que nos prestan pues obviamente los servicios de salud porque las ARLs directamente no prestan el servicio de salud, los empleadores, algunas sí, no todas, los empleadores públicos y privados, los trabajadores independientes y dependientes, los contratistas, personas con contrato por obra labor o comercial
o algún tipo de contrato con la organización. En esto entran también las actividades, las empresas de actividades de sectores cooperativos, las agremiaciones, la Policía Nacional, el personal de la Fuerza Civil, y todo esto integra un sistema que, como les decía inicialmente, lo que busca es dar una atención integral en salud a la persona, que si no le cubre la ARL, le va a cubrir la EPS, ¿sí? Pero al final, si necesita una indemnización o una calificación de pérdida o le dieron una pérdida de capacidad laboral, pues que pueda tener el respaldo de un fondo de pensiones para que pueda garantizar por lo menos el alimento o pueda garantizar una condición mínima de vida después de haber tenido un accidente de trabajo o una enfermedad laboral.